Hay un sonido característico que hace un corazón cuando se rompe, no el tipo metafórico de desamor del que hablan en las novelas románticas, sino el tipo real, visceral, que te cambia para siempre. Para mí fueron los jadeos colectivos de los 300 invitados a la boda, seguidos del chasquido de la palma de Jeffrey contra mi mejilla, y finalmente, el silencio ensordecedor que siguió. Me quedé allí de pie con mi vestido de novia de $5.000, mi cabello perfectamente peinado ahora despeinado, mientras mi casi suegra, Victoria, proyectaba lo que ella afirmaba que era una prueba de mi infidelidad en la pantalla principal del salón de recepción. La foto mostraba a alguien que se parecía a mí en una situación comprometida con un hombre no identificable. La fecha y hora decían, hace apenas 2 semanas, no dejaré que mi hijo se case con una prostituta. La voz de Victoria cortó el silencio como un cuchillo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras lágrimas manchadas de rímel rodaban por mi rostro. No podía moverme. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. Las fotos eran falsas. Tenían que serlo. Pero en ese momento, frente a todos los que conocía, no pude encontrar la voz para decirlo. Jeffrey, el hombre al que había amado durante los últimos 5 años, el hombre que había prometido hacía apenas unos minutos que estaría a mi lado en las buenas y en las malas, me miró con tanto odio que me heló la sangre. ¿Es esto cierto, Emma?, exigió con la voz temblorosa de rabia. Cuando finalmente logré susurrar que no, que ni siquiera se detuvo a pensar en mi negativa, la bofetada resonó en el salón de la iglesia. En los 15 años que lo conocía, Jeffrey nunca había mostrado un atisbo de violencia. Pero allí estaba yo con la mejilla ardiendo, mientras mi boda soñada se transformaba en una pesadilla. Mi mejor amiga, Sara, corrió a mi lado, pero apenas sentí su presencia. Entre lágrimas vi a Jeffrey salir furioso, seguido por su familia, dejándome sola con mi humillación y 300 miradas de lástima. Esa noche me senté en mi apartamento, el que había planeado dejar al día siguiente, rodeada de cajas llenas con una etiqueta que decía nuestro nuevo hogar. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos y familiares preocupados, pero no soportaba leerlos. El único mensaje que quería ver era el de Jeffrey, una disculpa, un reconocimiento de que debería haber confiado en mí, debería haber sabido que no debía creer en esas fotos inventadas. En cambio, recibí un mensaje de texto de Victoria. Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mi hijo. Ahora todos lo saben también. Pasé la noche alternando entre sollozar y mirar fijamente a la pared, tratando de entender cómo alguien podía odiarme lo suficiente como para orquestar un plan tan elaborado. Victoria nunca me había aprobado. La hija de profesores de clase media no era lo que ella había imaginado para su precioso hijo, pero este nivel de crueldad parecía inimaginable. A las 6:47 de la mañana siguiente sonó mi teléfono. El nombre de Jeffrey apareció en la pantalla. Mi mano tembló mientras respondía, mi corazón latía aceleradamente con esperanza y miedo. Su voz se escuchó temblorosa y desesperada, nada que ver con la del hombre enojado del día anterior. Emma, jadeó. Cometí un terrible error. Acabo de enterarme. Oh Dios, Emma, tienes que escuchar esto. Mi madre y ella. Antes de que pudiera terminar la frase, la línea se cortó. Intenté devolver la llamada de inmediato, pero saltó directamente el contestador automático. No sabía que esto era solo el comienzo de una verdad mucho más retorcida de lo que podría haber imaginado. Esa llamada telefónica de Jeffrey me persiguió durante las siguientes 48 horas. Cada vez que marcaba su número me saltaba directamente el buzón de voz. Sus cuentas en las redes sociales se apagaron. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, dejándome con nada más que esa advertencia desesperada e inconclusa sobre su madre. Sara se quedó conmigo, me obligó a comer y me aseguró que resolveríamos esto. Pero fue algo que dijo casualmente mientras tomábamos café esa mañana lo que me heló la sangre. ¿Sabes qué es raro? Esas fotos parecían sacadas en el Riverside Café, pero no has estado allí desde la universidad. Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino de mis labios. Tenía razón. El fondo de una de las fotos mostraba el característico toldo rojo del Riverside Café, un lugar que no visitaba desde hacía años. Desde él. Oh Dios mío, susurré, y la comprensión me golpeó como un camión. Sara. ¿A quién conocemos que todavía vaya a ese café todos los martes?
Sara abrió mucho los ojos al hacer la conexión. Lauren. La asistente de Victoria. Lauren había trabajado para la firma de diseño de interiores de Victoria durante los últimos 3 años. Siempre era amable conmigo en las reuniones familiares, casi demasiado amable, ahora que lo pensaba. Y se parecía muchísimo a mí. Tenía la misma altura, una complexión similar, incluso el mismo color de pelo rubio miel. Con manos temblorosas, abrí el perfil de Instagram de Lauren. Me tomó solo unos minutos navegar por la página para encontrar lo que buscaba. Una foto de hace 2 semanas, etiquetada como Riverside Café. Llevaba un vestido idéntico al de las fotos retocadas que Victoria había mostrado en la boda. Tenemos que hablar con ella, declaró Sara, mientras ya cogía las llaves del coche. Pero cuando llegamos a la firma de diseño de Victoria, la recepcionista nos informó de que Lauren había renunciado inesperadamente al día siguiente de mi boda y no había dejado ninguna dirección a la que pudiera reenviarme. De vuelta en mi apartamento, empecé a reconstruir otras extrañas coincidencias. La forma en que Victoria había insistido en encargarse ella misma de todos los preparativos de la fotografía de la boda. Como había exigido que Jeffrey se quedara en su casa la semana anterior a la boda, citando la tradición familiar. El extraño comentario que había hecho en la cena de ensayo sobre cómo a veces tenemos que lastimar a quienes amamos para protegerlos. Estaba sumido en estos pensamientos cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Nos vemos en Cornerstone Park en 1 hora. Ven solo. Puedo demostrar que Victoria te tendió una trampa. Sara me rogó que no fuera, pero tenía que saber la verdad. El parque era público y era seguro, así que me aseguré de compartir mi ubicación con Sara y mi hermana. Al acercarme al lugar de encuentro designado, vi una figura familiar sentada en un banco, su cabello rubio miel reflejaba el sol de la tarde. Lauren se veía diferente de la refinada asistente que conocía de las reuniones familiares. Tenía los ojos enrojecidos y sus manos no dejaban de temblar mientras sacaba un sobremanila de su bolso. Lo siento mucho, Emma. Comenzó a decir con la voz entrecortada. Victoria me pagó $50,000 por posar para esas fotos. Los hizo editar profesionalmente para que parecieran tuyos, pero eso no es lo peor. Me entregó el sobre. Dentro había docenas de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y lo que parecían ser registros médicos. Mientras los leía, mis manos comenzaron a temblar. Victoria ha estado malversando dinero del fondo fiduciario de Jeffrey durante años. Lauren continuó, millones de dólares ocultos en cuentas en el extranjero. Tenía que detener la boda porque... Un crujido agudo resonó en el parque y los ojos de Lauren se abrieron de par en par. El rojo floreció en su blusa blanca y se desplomó hacia adelante. Grité y la agarré mientras caía. En su último momento consciente colocó una pequeña memoria USB en mi mano y susurró, corre. Huí del parque con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y la sangre de Lauren todavía caliente en mis manos. Mientras corría, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Victoria. Deberías haber aceptado tu destino y marcharte. Ahora me has obligado a actuar. En algún lugar de la ciudad, Jeffrey seguía desaparecido. Y ahora sabía por qué su llamada telefónica había sido interrumpida. Su madre no solo estaba tratando de impedir una boda. Estaba protegiendo un imperio de mentiras y yo me había convertido en su mayor amenaza. Pasé esa noche en el apartamento de Sara. Mis manos todavía temblaban horas después de haberme lavado la sangre de Lauren. Sentí como si la memoria USB me estuviera quemando un agujero en el bolsillo, pero no me atrevía a mirarla todavía. La imagen de Lauren desplomándose hacia adelante, su última palabra instándome a correr, seguía reproduciéndose en mi mente una y otra vez. Tenemos que ir a la policía, insistió Sara, caminando de un lado a otro por la sala de estar. Pero algo me detuvo. El último mensaje de Victoria resonó en mis pensamientos. Me has obligado a actuar. Si ella fue capaz de orquestar un plan elaborado para arruinar mi boda y posiblemente hacer que mataran a Lauren, ¿qué más podría hacer? Todavía no, dije con la voz más firme de lo que sentía. Primero necesito entender qué hay en este disco y encontrar a Jeffrey. Intentó advertirme sobre algo Sara. ¿Y si él también está en peligro? Con manos temblorosas, conecté la memoria USB a la computadora portátil de Sara.
Los archivos estaban organizados meticulosamente. Lauren había estado reuniendo pruebas durante meses. Había fotografías de documentos, capturas de pantalla de correos electrónicos y, lo más inquietante de todo, una carpeta con el título Jeffrey Medical. «Oh, Dios mío», susurró Sarah mientras abríamos los archivos médicos. Detallaron una serie de tratamientos que Jeffrey había estado recibiendo en una clínica privada durante el año pasado, tratamientos de los que yo no sabía nada. Las notas del médico mencionaban modificación de conducta y aumento de la sugestibilidad. Me di cuenta con el estómago revuelto de que lo había estado drogando. Por eso se quedó en su casa la semana anterior a la boda. Ella lo había estado medicando sin que él lo supiera. Los documentos financieros eran igualmente condenatorios. Victoria no solo había estado malversando fondos del fondo fiduciario de Jeffrey, sino que también había estado vaciando sistemáticamente todas las cuentas a las que él tenía acceso, transfiriendo millones a cuentas en el extranjero. La boda me habría dado acceso parcial a esas cuentas como su esposa. Yo habría descubierto el robo. Mientras Sarah llamaba a su hermano, un detective del departamento de policía, yo hice algo que había estado evitando. Entré en el sitio web de planificación de bodas donde habíamos organizado todo. Victoria había insistido en gestionar ella misma todos los contratos con los proveedores, alegando que era un regalo que nos había hecho. Ahora sabía por qué. En los documentos digitales se escondía un rastro de su manipulación. Había contratado actores para que se hicieran pasar por proveedores de la boda, asegurándose de controlar cada aspecto de nuestro día. El fotógrafo que había proyectado esas fotos condenatorias no era realmente un fotógrafo, sino un hombre que había trabajado para la firma de Victoria años atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Habitación 412, Hospital Metro. Ven solo, te necesita. Es una trampa, me advirtió Sarah, pero yo ya estaba cogiendo mi abrigo. Emma, por favor, deja que la policía se encargue de esto. ¿Y si es Jeffrey?, le contesté. ¿Y si está herido? Victoria lo ha estado drogando, Sarah. No puedo. Entonces iré contigo, insistió. Pero lo haremos de forma inteligente. Llegamos al Hospital Metro 30 minutos después. El hermano de Sarah nos había dado un botón de pánico que alertaría de inmediato a los coches patrulla cercanos. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a la habitación 412. La puerta estaba entreabierta y podía oír el pitido constante del equipo médico. Dentro, Jeffrey yacía inconsciente en una cama de hospital, con una vía intravenosa goteando constantemente en su brazo. Una enfermera levantó la vista cuando entramos y abrió los ojos de par en par al reconocernos. No deberías estar aquí, susurró con urgencia. La señora Henderson fue muy clara, no se admiten visitas. Soy su prometida, dije mientras me acercaba a la cama de Jeffrey. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras. ¿Qué le pasó? Oficialmente, preguntó la enfermera, mirando nerviosa hacia la puerta. Pero el sonido de tacones en el pasillo la interrumpió. El rostro de la enfermera se puso pálido. Ella está regresando. Tienes que esconderte ahora. Sarah me llevó al baño adjunto justo cuando la voz de Victoria llenó la habitación. ¿Alguien ha ido a verlo? No, señora Henderson. No se permiten visitas tal como me indicaste. Bien. Aumenta la dosis. Necesitamos mantenerlo sedado hasta que se firmen los papeles. Pero, señora, cualquier dosis más alta podría ser peligrosa. ¿Le pedí su opinión médica? Haga lo que le digo o se arrepentirá. Al igual que aquella asistente entrometida mía se arrepintió de no haber mantenido la boca cerrada. Me llevé la mano a la boca para ahogar un jadeo. A través de la rendija de la puerta del baño, pude ver a Victoria inclinada sobre Jeffrey, acariciándole el cabello con falsa ternura. Lo siento, cariño, murmuró. Pero no puedo dejar que ese vagabundo cazafortunas arruine todo lo que he construido. Una vez que estos papeles estén firmados, transfiriendo todo a mi nombre, podrás despertar y empezar de nuevo. Algún día me lo agradecerás. En el estrecho baño, las lágrimas corrían por mi rostro mientras observaba a la mujer que se suponía que era mi suegra conspirando para destruir la vida de su propio hijo. Pero lo que Victoria no sabía era que su plan perfectamente orquestado acababa de ganar 2 nuevos testigos. Y esta vez no iba a escaparme.
Sara y yo esperamos en ese minúsculo baño del hospital durante lo que parecieron horas hasta que los tacones de Victoria se alejaron por el pasillo. En cuanto salimos y encontramos a la enfermera temblando junto a la cama de Jeffrey. Me llamo Rebecca, susurró con las manos temblorosas mientras ajustaba la vía intravenosa de Jeffrey. He estado tratando de documentarlo todo, pero la señora Henderson tiene influencia aquí. La administradora del hospital es su amiga. Tomé la mano de Jeffrey, todavía cálida a pesar de su palidez. 5 días atrás, había imaginado nuestro primer contacto como marido y mujer. Ahora, yo sostenía su mano inconsciente mientras su madre planeaba robarle su herencia. Necesitamos copias de su historial médico, dijo Sara, con su formación de asistente legal en marcha. Todo lo relacionado con los tratamientos que ha estado recibiendo. Rebecca asintió. Puedo ayudar. Pero necesitas saberlo. Ella lo ha estado drogando durante meses. Al principio en pequeñas dosis, lo que lo hace más sugestionable, más dependiente de ella. La semana antes de su boda, aumentó la dosis drásticamente. Eso explicaba las extrañas llamadas telefónicas que había recibido en las semanas previas a la boda, en las que Jeffrey sonaba cada vez más confundido y distante. Yo lo había atribuido al estrés de la boda, sin imaginarme nunca que su propia madre lo estaba envenenando sistemáticamente. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal, susurré mientras acariciaba el rostro de Jeffrey. Debería haberlo visto. Detente, Sara me agarró de los hombros. Esto no es tu culpa. Victoria es una maestra de la manipulación, pero ahora vamos a detenerla. Durante la siguiente hora, Rebecca nos ayudó a reunir pruebas mientras vigilaba. Fotografiamos los historiales clínicos de Jeffrey, documentamos las órdenes de medicación excesivas y, lo más importante, encontramos las instrucciones escritas de Victoria al personal médico. Todas firmadas con su característica arrogancia. Estos medicamentos, me explicó Rebecca, señalando varios nombres que no podía pronunciar. No son solo sedantes. Combinados crean una especie de sumisión química. Ella los ha estado usando para hacerlo completamente dependiente de ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Sé que estabas en su habitación. ¿De verdad creíste que la enfermera no me lo diría? Tienes 1 hora para reunirte conmigo en mi oficina, o Jeffrey podría no despertar nunca. Es una trampa, dijo Sara inmediatamente. Por supuesto que lo es, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Pero ya no quiero seguir corriendo. Rebecca, ¿puedes ayudarnos? Los siguientes 45 minutos fueron un torbellino de actividad. Mientras Sara se ponía en contacto con su hermano y sus colegas policías, Rebecca me ayudó a entender exactamente lo que Victoria le había estado haciendo a Jeffrey. Cada medicamento, cada dosis, construía una imagen de manipulación calculada que se había estado produciendo desde mucho antes de los últimos meses. Hay algo más que debería saber, dijo Rebecca, llevándome a un lado. Encontré registros más antiguos. Jeffrey no es su primera víctima. Hace 3 años, su padre fue internado con síntomas similares antes de morir accidentalmente. Las piezas encajaron. El padre de Jeffrey había muerto repentinamente, dejando a Victoria al mando del negocio familiar. Todos habían atribuido el deterioro de su salud al estrés y al exceso de trabajo. Ahora yo lo sabía mejor. Llegué a la oficina de Victoria a la hora exacta, pero no era la novia temblorosa que ella había humillado en el altar. El hermano de Sara y su equipo estaban en posición. Rebecca nos había entregado documentación detallada del régimen de medicamentos. Lo más importante es que llevaba un micrófono. Victoria estaba sentada detrás de su enorme escritorio y lucía como la elegante socialité que me había atormentado durante años. Estoy decepcionada, Emma. Pensé que eras más inteligente que esto. Lo suficientemente inteligente como para descubrir lo que le hiciste al padre de Jeffrey, respondí, observando su rostro perfectamente sereno parpadear por un momento. Ten cuidado, dijo suavemente. Acusaciones como esa pueden ser peligrosas. Pregúntenle a Lauren. ¿Es eso una confesión, Victoria? Mantuve la voz firme a pesar de que me palpitaba el corazón. ¿Estás admitiendo que Lauren disparó? Ella se rió, el sonido fue como el de un cristal roto. Oh cariño, no estoy admitiendo nada. Te estoy ofreciendo un trato.
Aléjate, aléjate de verdad esta vez. Nunca más te pongas en contacto con Jeffrey. A cambio, me aseguraré de que reciba la atención médica adecuada para recuperarse. ¿Quieres decir que dejarás de envenenarlo? ¡Qué palabra tan fea!, sonrió mientras abría el cajón de su escritorio. Lo protegí de una cazafortunas como tú. Igual que lo protegí de las malas decisiones comerciales de su padre. Todo lo que he hecho ha sido por Jeffrey, incluso malversar millones de su fondo fiduciario. La pistola que puso sobre el escritorio no debería haberme sorprendido, pero aún así mi corazón dio un vuelco. Ya sabes, dijo en tono informal, los accidentes ocurren todo el tiempo. Pobre Emma, tan angustiada después del escándalo de la boda. Irrumpiendo en mi oficina a altas horas de la noche. Me mantuve firme. Antes de apretar el gatillo, tal vez quieras mirar tu teléfono. Ella frunció el ceño y miró la pantalla. Le acababa de enviar un vídeo. Imágenes de seguridad de la habitación del hospital, en las que aparecía ella ordenándole a la enfermera que aumentara la dosis peligrosa de Jeffrey. Su rostro se contrajo de rabia al darse cuenta de lo que significaba. Tú, pequeña. Levantó el arma justo cuando el hermano de Sara y su equipo irrumpieron por la puerta. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Victoria, siempre serena, no se dejó vencer fácilmente. Ella logró disparar un tiro antes de que la derribaran, y la bala destrozó la ventana que estaba detrás de mí. Mientras se la llevaban esposada, mantuvo su dignidad y la cabeza en alto. Todo lo que hice fue por mi hijo, declaró. Lo entenderá cuando despierte. Vi cómo se la llevaban y mis piernas finalmente se aflojaron cuando ella se fue. Sara se apresuró a abrazarme cuando me derrumbé, los eventos de la semana pasada finalmente me estaban alcanzando. Pero a través de mis lágrimas podía sentir que algo más crecía, fuerza, resiliencia y, lo más sorprendente, esperanza. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Un mensaje de Rebecca. Está despierto y pregunta por ti. Esta vez, el camino hasta la habitación de Jeffrey en el hospital fue diferente. No había necesidad de esconderse. No había miedo de los tacones de Victoria en el pasillo. El peso de todo lo que había pasado entre nosotros flotaba en el aire. Rebecca me recibió en la puerta, con un rostro amable pero serio. Todavía está procesando todo, me advirtió. Los medicamentos tardarán en desaparecer por completo de su organismo y... ¿Recuerda la boda? Ha estado preguntando por ella desde que se despertó. Mi mano temblaba en el pomo de la puerta. ¿Cómo te enfrentas a alguien que te rompió el corazón y a quien le rompieron el suyo? ¿Alguien que te golpeó en un ataque de furia inducido por las drogas y orquestado por su propia madre? Jeffrey estaba sentado en la cama, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, los suyos se llenaron de lágrimas. Emma susurró con voz áspera. Oh, Dios, Emma. Tu cara. Me toqué la mejilla inconscientemente. El moretón se había desvanecido, pero el recuerdo aún estaba fresco. Se estremeció ante mi movimiento y vi que la vergüenza lo invadía. Te golpeé, dijo, y las palabras salieron como si lo lastimaran físicamente. En nuestra boda. Delante de todos. Te pegué. No eras tú mismo, dije suavemente, quedándome cerca de la puerta. Tu madre te había estado drogando durante meses. Eso no lo excusa, respondió con firmeza, agarrando con las manos la manta del hospital. Nada lo excusa. Prometí amarte y protegerte. Y en cambio, su voz se quebró. Di un paso tentativamente hacia adelante. ¿Recuerdas haber intentado llamarme? ¿A la mañana siguiente? Él asintió, tragando saliva. Encontré su teléfono. Vi los mensajes con Lauren sobre las fotos. Pero antes de que pudiera decírtelo, sus manos comenzaron a temblar. Después de eso todo se volvió confuso. Hasta ahora. Lentamente me moví para sentarme en la silla junto a su cama, dejando espacio entre nosotros. Los médicos dicen que los medicamentos tardarán un tiempo en desaparecer por completo del organismo. Es posible que tengas lagunas en la memoria y cambios de humor. Me hablaron de papá. Me interrumpió con voz hueca. De lo que ella le hizo. Todas esas veces que me dijo que él estaba simplemente cansado, que trabajaba demasiado,
que la confusión y la debilidad se debían al estrés. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo vi morir, Emma. Lo vi morir. Y no vi lo que ella estaba haciendo. Sin pensarlo, le cogí la mano, pero él la apartó bruscamente, sorprendiéndonos a ambos. Lo siento, susurró. Simplemente no puedo confiar en mí mismo ahora mismo. ¿Qué pasa si todavía hay drogas en mi organismo? ¿Qué pasa si te vuelvo a hacer daño? El espacio entre nosotros se sentía como un océano. Este hombre brillante y gentil que una vez había conocido cada centímetro de mi corazón ahora tenía miedo de tocarme. Y a pesar de todo lo que sabía sobre la manipulación de Victoria, a pesar de entender que lo habían drogado, una parte de mí también tenía miedo. ¿A dónde vamos a partir de ahora?, pregunté en voz baja. No lo sé. Él lo admitió. Todo lo que creía saber. Mi vida entera parece una mentira. Mi madre mató a mi padre. Intentó matarme. Le disparó a Lauren. Ella arruinó el día de nuestra boda y... Me miró con ojos desesperados. ¿Cómo puedes soportar estar en la misma habitación que yo después de lo que hice? Porque sé que en realidad no eras tú. Dije aunque me dolía el corazón. Pero Jeffrey, no te voy a mentir. ¿Cuándo me pegaste? ¿Cuándo creíste en esas fotos sin siquiera dejarme explicarte? ¿Drogado o no? Eso rompió algo entre nosotros. Él asintió y se le llenaron de lágrimas. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo si me lo permites. Pero primero necesito mejorar. Necesito saber que mi mente es mía de nuevo. Y también necesito tiempo, admití. Para procesar todo. Para curarte. ¿Lo harás? Vaciló. La vulnerabilidad era evidente en su voz. ¿Seguirás visitándome? ¿Aunque no podamos tocarnos? ¿Aunque tengamos que reconstruir todo desde cero? No quiero perderte por completo. Por primera vez desde que entré en la habitación, sentí algo parecido a la esperanza revoloteando en mi pecho. Te visitaré. Y tal vez, quizás podamos hablar con alguien juntos. ¿Un consejero que se especialice en traumas? Me gustaría eso. Dijo en voz baja. Luego con una risa amarga. Dios, ni siquiera hemos llegado a la parte de nuestros votos de para bien o para mal. Y ya estamos lidiando con lo peor que se pueda imaginar. De hecho, me encontré diciendo, creo que esos votos comenzaron en el momento en que elegí luchar por ti. El momento en que te despertaste y elegiste afrontar lo que pasó en lugar de negarlo. Tal vez eso sea lo que realmente significa para bien o para mal. Elegirse el uno al otro incluso cuando es más difícil. Un silencio confortable se apoderó de nosotros. El primer paso de un largo camino de sanación. Fuera de la ventana, el sol se estaba poniendo. Pintar el cielo en tonos de rosa y dorado. No es el atardecer romántico que habíamos planeado para las fotos de nuestra boda, pero de alguna manera tiene más significado. Un recordatorio de que incluso después de los días más oscuros, la luz regresa. Emma, la voz de Jeffrey estaba cargada de emoción. Gracias. Por salvarme la vida. Por estar dispuesto a intentar perdonarme. Gracias, respondí. Por ser lo suficientemente valiente para querer sanar. Tanto a ti mismo como a lo que se rompió entre nosotros. Cuando salí de su habitación esa noche me sentí diferente. La boda de cuento de hadas con la que había soñado se había hecho añicos, pero en su lugar había algo más real, una oportunidad de construir una relación basada no en momentos perfectos, sino en la dura verdad de elegirse mutuamente a través del trauma y la sanación. No sería fácil, pero las cosas más importantes de la vida rara vez lo son. La primera sesión con la doctora Martínez fue más difícil de lo que esperaba. Sentados en su cálida y soleada oficina, Jeffrey y yo ocupábamos extremos opuestos del sofá. La distancia física entre nosotros es un duro recordatorio de nuestras cicatrices emocionales. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de Victoria y aunque Jeffrey estaba físicamente más fuerte, las heridas psicológicas aún estaban abiertas para ambos. Empecemos por explicar por qué estás aquí, dijo la doctora Martínez con voz suave pero firme. ¿Qué espera lograr con estas sesiones? Miré a Jeffrey que se miraba las manos.
Los temblores habían remitido casi por completo, pero todavía sufría temblores ocasionales, un efecto persistente de la abstinencia de la medicación. Cuando no habló, respiré profundamente. Quiero saber cómo volver a confiar, dije en voz baja. No solo Jeffrey, sino yo misma. Sigo pensando que debería haber visto las señales, debería haber sabido que algo andaba mal. Y necesito aprender quién soy sin su influencia, añadió Jeffrey con voz ronca. Cada recuerdo que tengo, cada decisión que pensé que había tomado. Ya no sé si realmente fui yo o solo su manipulación. La investigación de los crímenes de Victoria había revelado un patrón de control que se remontaba a décadas atrás. No solo había asesinado al padre de Jeffrey, sino que lo había estado envenenando lentamente durante años, aumentando gradualmente su dependencia de ella. La misma técnica que luego usaría con Jeffrey. La parte más difícil, continuó Jeffrey, es recordar cuánto la amaba, cómo la defendí cuando era cruel con Emma, poniendo excusas para su comportamiento. Ella era mi madre, y yo. Su voz se quebró. Luché contra el impulso de alcanzarlo, sabiendo que todavía no estaba listo para el contacto físico. La última vez que lo toqué sin previo aviso, tuvo un ataque de pánico, aterrorizado de volver a lastimarme. Jeffrey. El doctor Martínez se inclinó hacia adelante. Es natural lamentar la pérdida de la madre que creías tener, incluso mientras procesas la realidad de quién era ella en realidad. Y Emma, está bien sentir compasión por la pérdida de Jeffrey y enojo por lo que sucedió en tu boda. Ambas emociones pueden existir simultáneamente. Fuera del consultorio del terapeuta, la vida siguió evolucionando de maneras inesperadas. Sara se había convertido en nuestra feroz protectora, filtrando llamadas y gestionando las interminables solicitudes de los medios de comunicación que llegaron después de que el arresto de Victoria fuera noticia. La historia era demasiado sensacionalista como para ignorarla. Una destacada socialité acusada de asesinato, intento de asesinato y fraude sistemático. La familia de Lauren se había puesto en contacto con ella y había compartido sus propias sospechas sobre el comportamiento pasado de Victoria. Su hija se estaba recuperando lentamente y estaba decidida a testificar a pesar de las constantes amenazas de los poderosos amigos de Victoria. Cada nueva revelación añadía otra capa a la red de engaños de Victoria. La visité, admitió Jeffrey durante una sesión, lo que hizo que mi corazón diera un vuelco. En la cárcel. Necesitaba preguntarle por qué. Recordaba ese día con claridad. Cómo había regresado al hospital luciendo, de alguna manera, mayor y más joven. Agotado pero decidido. No había compartido los detalles de inmediato, pero ahora, en la seguridad de la terapia, las palabras finalmente surgieron. Ella no mostró ningún remordimiento, continuó. Ella realmente cree que todo lo que hizo fue para protegerme. Cuando le dije que recordaba los últimos días de mi padre, lo confundido y asustado que estaba, ella solo sonrió y dijo que él había sido débil, pero que ella me había hecho más fuerte. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó el doctor Martínez. Enojada, devastada, pero también libre. Jeffrey me miró a los ojos por primera vez en esa sesión. Fue la primera vez que la vi con claridad, no como mi madre, sino como alguien que había hecho daño a todos los que amaba, incluida ella misma. Ese avance dio lugar a otros. Poco a poco aprendimos a ocupar el mismo espacio sin pestañear. Jeffrey empezó a practicar yoga para reconectarse con su cuerpo, mientras que yo encontré consuelo escribiendo, documentando nuestra historia no para la prensa que nos acosaba constantemente, sino para nosotros mismos. El momento más difícil llegó cuando finalmente recuperamos nuestros regalos de boda sin abrir. Estaban en el apartamento de Jeffrey, un santuario de lo que debería haber sido. Juntos, con la orientación de la doctora Martínez, decidimos donarlos a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Estos regalos representaban un comienzo que no pudimos tener. Le expliqué mientras empacábamos las cajas que tal vez puedan ayudar a alguien más a comenzar de nuevo. Jeffrey hizo una pausa, sosteniendo un jarrón de cristal. Sigo pensando en ese momento justo antes de que todo saliera mal. Ibas caminando hacia el altar y parecías todo lo que siempre había deseado. Entonces todo se hizo añicos. ¿Así?, pregunté en voz baja, tomando el jarrón y dejándolo caer deliberadamente. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en docenas de pedazos. Él me miró, sorprendido. Emma, mira más de cerca, dije arrodillándome con cuidado entre los fragmentos.
¿Ves cómo la luz incide de forma diferente en cada pieza ahora? A veces las cosas tienen que romperse por completo antes de que podamos construir algo nuevo. Esa tarde, mientras recogíamos juntos el cristal roto, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Por primera vez desde que salí del hospital, Jeffrey no se apartó. En cambio, dejó que sus dedos se quedaran pegados a los míos por un momento. No fue un gran gesto romántico, sino un pequeño paso hacia la curación. No estoy listo para prometerte otra vez que viviré para siempre, dijo en voz baja. Pero me gustaría prometerte honestidad. Cada día, cada paso hacia adelante o hacia atrás, honestidad total. Giré mi mano y dejé que nuestras palmas se juntaran brevemente. Puedo trabajar con eso. Cuando terminamos de limpiar, vi nuestro reflejo en la ventana. Dos personas rodeadas de piezas rotas, que aprenden lentamente a crear algo nuevo a partir de los fragmentos de lo que se perdió. No es un final de cuento de hadas, pero tal vez algo más valioso. Un verdadero comienzo construido sobre la verdad, la sanación y el coraje de volver a intentarlo. El Palacio de Justicia se alzaba ante nosotros, con sus escalones de piedra abarrotados de periodistas. En 2 días comenzaría el juicio de Victoria y el frenesí mediático había alcanzado su punto álgido. Jeffrey estaba a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Una pequeña victoria que le había llevado meses de terapia a lograr. No tiene que testificar, dijo en voz baja. Las pruebas financieras son abrumadoras. El testimonio de Lauren es mío. Necesito hacerlo, interrumpí, mientras veía que se acercaba otra camioneta de noticias. No solo por el caso, sino por mí. Por nosotros. Necesito mirarla a los ojos y decirle la verdad. Habían pasado 6 meses desde el día de nuestra boda destrozada. La mujer que subía las escaleras del juzgado para prepararse para el juicio era distinta de la novia cuyos sueños se habían hecho añicos. La terapia me había enseñado que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra en los momentos tranquilos en los que se elige sanar. Dentro, nuestra abogada, María, esperaba con una pila de documentos. La defensa está insistiendo mucho en la competencia de Jeffrey durante la boda, advirtió. Van a alegar que estaba lúcido cuando ocurrió el incidente. Sentí que Jeffrey se tensaba a mi lado. Nos habíamos preparado para esto. El equipo legal de Victoria intentaba minimizar la manipulación que ella le había hecho, pintar el desastre del día de la boda como una reacción natural a una sospecha de infidelidad. Para lo que no nos habíamos preparado era para el vídeo que habían descubierto. ¿Imágenes de seguridad?, preguntó Jeffrey con voz tensa mientras María explicaba. De la casa de tu madre, la semana anterior a la boda. Te muestra a ti y a Emma discutiendo en la entrada. Están planeando usarlo para sugerir que ya existían problemas, que Emma podría haber. Recuerdo ese día. Interrumpo, el recuerdo es nítido. Fui a verte porque te comportabas de forma extraña, faltabas a las citas. Estabas confusa, agitada. Traté de convencerte de que fueras al médico. Jeffrey cerró los ojos y se concentró. Dijiste algo sobre que mis pupilas estaban dilatadas. Me enojé y te dije que dejaras de tratarme como una madre. Se rió amargamente. ¡Qué ironía! Esa discusión había sido nuestra primera pelea real en 5 años juntos. Ahora sabíamos por qué. Victoria había aumentado su medicación, volviéndolo paranoico y susceptible a sus sugerencias. Las mismas drogas que más tarde le harían creer sin cuestionarlas en esas fotos inventadas. Úsalo, dijo Jeffrey de repente. Muestra el vídeo completo. Mi comportamiento, mi confusión, prueban lo que me estaba haciendo. María asintió con la cabeza en señal de aprobación. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Pero Jeffrey, tienes que estar preparado. Verte bajo su influencia será un infierno, concluyó. Pero ya no quiero ocultar lo que pasó. Todo lo que pasó. Más tarde esa noche en nuestra cafetería favorita, Territorio Neutral, como lo llamó el Dr. Martínez, hablamos sobre el próximo juicio. La barista Jenny trajo nuestros pedidos habituales sin preguntar. Había sido testigo de nuestra lenta progresión a lo largo de los meses, desde sentarnos en mesas separadas, a compartir una mesa pero sin mirarnos, hasta ahora, donde podíamos mantener el contacto visual e incluso compartir una sonrisa ocasional. He estado pensando, dijo Jeffrey, mientras giraba lentamente su taza,
en lo que dijiste en terapia la semana pasada, sobre reconstruir desde cero. Esperé dándole espacio para que encontrara sus palabras. Otra lección de la terapia, paciencia con el proceso del otro. Los cimientos eran buenos, continuó. Todo lo que habíamos construido antes de que ella lo envenenase, nuestra amistad, nuestra confianza, la forma en que podíamos hablar de cualquier cosa, eso es lo que más extraño. Yo también, admití. A veces me sorprendo queriendo contarte cómo me fue el día, compartir un chiste, simplemente volver a ser nosotros mismos. Tal vez podamos empezar por ahí, sugirió. No con romance ni promesas, sino con amistad. Una verdadera amistad, basada en lo que somos ahora, no en lo que éramos antes. Un sentimiento cálido se extendió por mi pecho, no el amor apasionado de nuestros días de compromiso, sino algo más firme, más arraigado. Me gustaría eso. Hay algo más, dijo mientras buscaba en su bolso. He estado escribiendo, intentando darle sentido a todo. El médico sugirió que podría ayudar con las lagunas de memoria. Sacó un cuaderno desgastado y obviamente muy usado. ¿Querrías leerlo? No es bonito, pero es sincero. La confianza en ese gesto casi me dejó sin aliento. Jeffrey había estado luchando por articular su experiencia, y a menudo se frustraba cuando los recuerdos no se aclaraban. Este cuaderno representaba su batalla privada con la verdad. ¿Estás seguro? Asintió y lo deslizó sobre la mesa. Dijimos honestidad, ¿no? Soy sincero sobre las partes más oscuras. La vergüenza, la ira, la confusión, todo está ahí. Incluso se le quebró la voz, incluso lo mucho que me odio por lastimarte. Extendí la mano hacia el cuaderno y al mismo tiempo hacia su mano. Por primera vez desde el hospital, no la apartó. Nuestros dedos se entrelazaron, temblando ligeramente pero sujetándose. Gracias, susurré, queriendo decir mucho más que solo el cuaderno. El flash de una cámara desde afuera de la ventana de la cafetería nos recordó que no estábamos solos en nuestra burbuja. El juicio volvería a poner nuestra historia en el centro de atención, nos obligaría a revivir el trauma para el consumo público. Pero allí sentada, con las manos unidas sobre un cuaderno maltratado lleno de verdades dolorosas, me sentí más fuerte que nunca. Pase lo que pase en el tribunal, dije apretando suavemente su mano. Lo enfrentamos juntos, no como pareja, todavía no, sino como dos personas que eligen ayudarse mutuamente a sanar. Jeffrey sonrió, una sonrisa sincera que se extendió hasta sus ojos. Al unísono asintió. Luego, con un dejo de su viejo humor, me preguntó, ¿crees que al barista le molestaría si practicáramos mantener el contacto visual por un rato más? Me reí y el sonido nos sorprendió a ambos por su autenticidad. Afuera, los periodistas podrían estar esperando. El juicio de Victoria se avecinaba. Pero en ese momento éramos solo Jeffrey y Emma, encontrando el camino el uno al otro, una pequeña verdad a la vez. La sala quedó en silencio cuando subí al estrado de los testigos. Victoria estaba sentada en la mesa de la defensa, inmaculada como siempre, con un traje a medida. Su expresión era una máscara de preocupación maternal. Solo entonces pude ver a través de ella, la sutil manipulación en sus ojos, la calculada inclinación de su cabeza que decía, pobre ciervo confundido, sin decir una palabra. Por favor, diga su nombre para que conste en acta, comenzó la fiscal. Emma Catherine Mitchell. ¿Y cómo conoces a la acusada? Miré directamente a Victoria. Se suponía que era mi suegra. En cambio, drogó a su hijo, destruyó nuestra boda y trató de matarme. Las 2 horas siguientes fueron agotadoras y liberadoras a la vez. Le conté todo en detalle, los años de sutil menosprecio, la humillación del día de la boda, el descubrimiento de sus planes y el tiroteo en su oficina. El abogado de Victoria intentó pintarme como una cazafortunas, sugiriendo que había inventado pruebas después de que Jeffrey me rechazara con razón. Señorita Mitchell, dijo arrastrando las palabras. ¿No es cierto que usted se quedó con el control de importantes activos al casarse con Jeffrey Henderson? Lo único que quería ganar era una vida con el hombre al que amaba, respondí con firmeza. Una vida que su cliente destruyó sistemáticamente mientras malversaba millones de dólares de su propio hijo. Durante un descanso encontré a Jeffrey en el jardín del juzgado, con las manos ligeramente temblorosas. Había insistido en estar presente para mi testimonio, aunque el suyo no estaba programado hasta el día siguiente.
Estuviste increíble allí, dijo en voz baja por la forma en que manejaste las acusaciones de su abogado. Tenía buena práctica. Sonreí levemente. ¿Cómo había tenido que lidiar con las acusaciones de tu madre durante todos esos años? Él se estremeció y yo inmediatamente me arrepentí de sus palabras. Lo siento, no debí ir. No, la interrumpió. Tienes razón, y debí haberte defendido en ese entonces. Si no hubiera sido tan ciego, tan desesperado por su aprobación. Jeffrey, me acerqué más sin llegar a tocarte, pero compartiendo espacio. Tú fuiste su primera víctima. Mucho antes de que comenzara a drogarte, que estaba condicionando a necesitar su aprobación, a dudar de ti mismo y de cualquiera que amenazara su control. Por la tarde llegó el testimonio de Lauren. Ahora caminaba con una ligera cojera, un recordatorio permanente de la bala de Victoria, pero su voz era firme mientras detallaba el elaborado plan de Victoria con las fotos de la boda. Dijo que sería una broma inofensiva. Lauren testificó. Solo algo para retrasar la boda hasta que Jeffrey recobrara el sentido común. Cuando me di cuenta de que lo estaba drogando, de que había matado al señor Henderson, ya no pude permanecer callado. La máscara de Victoria se desprendió por primera vez cuando Lauren describió el hallazgo de la evidencia del envenenamiento del padre de Jeffrey. Un destello de ira cruzó sus rasgos perfectos, rápidamente escondido, pero no antes de que varios miembros del jurado lo notaran. El testimonio más condenatorio provino de la ex enfermera del padre de Jeffrey, que había abandonado el país después de su muerte pero regresó para testificar. Describió el mismo patrón: envenenamiento gradual, confusión creciente y la presencia constante de Victoria a cargo de su cuidado. Cuando el tribunal levantó la sesión, Sara estaba esperando afuera con té caliente y comida reconfortante. Mañana es un gran día, nos recordó con gentileza. El testimonio de Jeffrey sería la presentación final de la fiscalía. Esa noche en nuestra cafetería habitual, Jeffrey volvió a sacar su libreta. He estado escribiendo sobre papá, dijo en voz baja, tratando de recordarlo antes de que ella comenzara a envenenarlo. Me está ayudando a prepararme para el día siguiente. Le tomé la mano, un gesto que se había vuelto más fácil con el tiempo. Háblame de él. El verdadero él. ¿No el hombre confundido de sus últimos días? Durante la siguiente hora, Jeffrey compartió historias de su padre, sus terribles chistes de padre, su pasión por enseñarle a Jeffrey sobre negocios, su pasatiempo secreto de construir modelos de barcos. Con cada recuerdo parecía volverse más fuerte, más seguro de sí mismo. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo finalmente. Ella no solo envenenó nuestros cuerpos, envenenó nuestros recuerdos. Cada momento feliz, cada conexión genuina, ella los manchó a todos. Pero al recordarlo, al hablar de ello, recuperamos ese poder. ¿Es eso lo que le vas a decir al jurado mañana? Él asintió. Eso y todo lo demás. No más escondites, no más vergüenza. Tienen que entender que no se trata solo de dinero o control. Se trataba de romper el espíritu de las personas, de hacerlas dudar de sus propias mentes. Nos quedamos hasta la hora de cierre. Jeffrey practicaba su testimonio mientras yo escuchaba. Jenny, nuestra fiel barista, siguió sirviendo café sin hacer comentarios, entendiendo que esto era parte de nuestro ritual de sanación. Mientras nos preparábamos para irnos, Jeffrey hizo una pausa. Emma, ¿te gustaría sentarte con Sara durante mi testimonio mañana? Necesito saber que estás ahí, pero también necesito poder concentrarme sin preocuparme por lastimarte con los detalles. Lo entendí. Algunas de las cosas que me revelaría mañana, sobre las drogas, sobre sus recuerdos confusos del día de nuestra boda, serían dolorosas para ambos. Por supuesto, lo que necesites. Sonrió, una mezcla de gratitud y algo más profundo. Ya sabes, así es como se supone que debe ser el amor verdadero, apoyarse mutuamente en su recuperación, incluso cuando es difícil. Ojalá lo hubiera entendido antes. Ahora lo entendemos, dije en voz baja. Eso es lo que importa. Afuera, la noche era clara y fresca. El día de mañana traería más dolor, más verdad, más sanación. Pero allí de pie, viendo a Jeffrey reunir fuerzas para el testimonio más difícil de todos, sentí algo que no esperaba: orgullo. No solo en nuestra supervivencia, sino en nuestra elección de enfrentar juntos la oscuridad, de reconstruir algo más fuerte a partir de las cenizas de lo que se había perdido.
El testimonio de Jeffrey lo cambió todo. Cuando subió al estrado, el hombre confundido y traumatizado del hospital ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, lleno de cicatrices pero intacto, dispuesto a enfrentarse a los crímenes de su madre con ojos claros. Mi primer recuerdo, empezó con voz firme, es el de mi madre diciéndome que nadie me querría jamás como ella. Yo tenía 4 años. Me tomó 30 años y casi perderlo todo para entender que eso no era amor. Era control. Desde mi asiento al lado de Sarah, observé el rostro de Victoria mientras su hijo detallaba la destrucción sistemática de su vida. Las drogas en su café, la sutil manipulación psicológica, la forma en que lo había aislado de los amigos que cuestionaban su creciente confusión. Su máscara perfecta se quebró solo una vez cuando Jeffrey describió cómo había encontrado los viejos diarios de su padre. Su padre sabía que algo andaba mal, testificó Jeffrey, y la emoción finalmente se abrió paso a través de su compostura. Escribió sobre su confusión y sobre la insistencia de su madre en controlar su medicación. En su última entrada, Jeffrey hizo una pausa para recomponerse. Su última entrada decía, si algo me pasa, protejan a Jeffrey, ella intentará controlarlo a él después. Victoria se levantó de golpe mientras su abogado intentaba contenerla. Todo lo que hice fue por ti, gritó. Esa cazafortunas habría arruinado todo lo que habíamos construido. El juez pidió orden, pero Victoria ya no podía controlarse. Eres débil, igual que tu padre. Yo te hice más fuerte. Te protegí. No, madre, respondió Jeffrey con calma. Destruiste todo lo que dices amar. Y ahora todo el mundo sabe la verdad. El jurado tardó menos de 6 horas en llegar a su veredicto. Culpable de todos los cargos, 2 intentos de asesinato, un asesinato en primer grado, fraude, malversación de fondos y conspiración. Mientras se llevaban a Victoria, ella se mantuvo extrañamente serena, deteniéndose solo para mirar a Jeffrey una última vez. Lo entenderás algún día, dijo en voz baja. El amor de una madre, eso no era amor, interrumpió Jeffrey. Ahora sé lo que es el amor verdadero. Es libertad, no control. Es confianza, no manipulación. Eso es lo que Emma demostró cuando luchó por salvarme, incluso después de lo que le hice. Horas después estábamos sentados en nuestra cafetería, todavía asimilando el veredicto. Jenny trajo nuestros pedidos habituales, junto con un pequeño pastel, decorado con un corazón tembloroso. Por cuenta de la casa, sonrió. ¿Qué pasará ahora con este capítulo?, pregunté mientras observaba a Jeffrey romper metódicamente su servilleta en pedacitos, un hábito de la terapia, que le permitía mantener las manos ocupadas cuando las emociones se desbordaban. He estado pensando en el negocio de papá, dijo, en cómo mamá lo convirtió en algo tóxico. Quiero reconstruirlo, convertirlo en algo que ayude a la gente en lugar de solo generar riqueza. Eso suena maravilloso. Tengo otra idea también, continuó, sacando su cuaderno, que ya no es un diario de dolor, sino un lugar para planes futuros. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Cuando impartíamos un taller de negocios para supervivientes de violencia doméstica. Asentí sonriendo al recordarlo. Parecía que había pasado una eternidad. Quiero ampliar ese programa, utilizar los recursos de la empresa para ayudar a las personas a escapar del abuso financiero y reconstruir sus vidas. Tal vez dudó, tal vez incluso compartamos nuestra historia si estamos dispuestos, mostremos a los demás que no están solos. Las lágrimas me picaron en los ojos. Este era el hombre del que me había enamorado. Compasivo, visionario, siempre buscando formas de ayudar a los demás. Victoria no había logrado destruir esa parte de él después de todo. Me gustaría eso, dije en voz baja. Pero Jeffrey, ¿qué pasa con nosotros? Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía, un gesto que ya no transmitía miedo ni vacilación. Creo que hemos demostrado que podemos sobrevivir a la peor parte, para bien o para mal. Pero ya no quiero limitarme a sobrevivir. Quiero vivir, construir algo nuevo contigo si estás dispuesta. ¿Me vuelves a proponer matrimonio?, pregunté medio en broma. No. Él sonrió apretándome la mano. Te estoy sugiriendo que salgamos, que empecemos de cero, que nos conozcamos mejor después de todo. Quizás tomar ese café que me prometiste en la terapia de grupo hace tantos años. ¿Quieres decir que esta no es nuestra primera cita para tomar un café? Llamó Jenny desde detrás del mostrador, haciéndonos reír a los dos.
¿Qué dices?, preguntó Jeffrey. ¿Quieres empezar de nuevo? Miré nuestras manos unidas, pensando en todo lo que habíamos sobrevivido, el día de la boda destrozado que había destrozado nuestro cuento de hadas pero que finalmente reveló algo más fuerte. Los meses de curación, de aprender a confiar de nuevo, de elegirnos el uno al otro incluso en los momentos más difíciles. Sí, dije simplemente comencemos de nuevo. 3 meses después, nos encontramos frente a un grupo mucho más pequeño, solo amigos cercanos y mi familia. Sin decoraciones elaboradas, sin vestidos de diseñador, sin anuncios en las redes sociales, solo 2 personas que habían caminado juntas por el fuego, eligiendo construir un futuro sobre la base de la verdad y la sanación ganadas con esfuerzo. Lo que pasa con el amor verdadero, dijo Jeffrey en sus votos, es que no necesita controlar ni manipular. Te libera para ser tú mismo, te apoya cuando eres débil y celebra tu fortaleza. El amor verdadero, añadí en los míos, es elegirse el uno al otro todos los días, especialmente en los días en que es más difícil. Se trata de luchar por los demás, sanar juntos y construir algo más fuerte a partir de lo que se rompió. No terminamos con un final feliz, terminamos con una promesa más poderosa que cualquier cuento de hadas, seguir eligiéndonos el uno al otro, seguir sanando juntos y seguir convirtiendo nuestras cicatrices en fortaleza para los demás. A veces las historias de amor más hermosas no se basan en momentos perfectos, sino en 2 personas imperfectas que deciden crear algo real y duradero a partir de las cenizas de lo perdido. Y al final, eso vale más que cualquier final de cuento de hadas.